Hay quienes ya se enojaron de tanta propaganda que andan colgando los políticos aquí en Ciudad de México y así se pusieron las cosas. Amigas y amigos, ¿cómo están? Oigan, pues nada más comentarles que caminando pues he encontrado esta basura electoral que nos cuesta a las y los chilangos. Quién sabe de dónde sale el egreso, de dónde sale el recurso. Y bueno, pues lo que he estado haciendo es retirar toda esta basura que es ilegal. Indistintamente el partido, indistintamente la fuerza política, es desvío de recursos públicos y actos anticipados de campaña. La ruta no es clara. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. Es un tema tan viejo, pero que a la vez sigue vigente. Es la falta de agua que hay en algunos puntos del país. Hoy vamos a platicar de lo que ocurre en Ecatepec, en el Estado de México, aquí en Fuerza Informativa Azteca. Desde el 2015 hemos dado cuenta de la falta de agua que ha ido aumentando, obviamente porque se está acabando por la sequía. Y esto es lo que ha ocurrido en algunas comunidades que le reportamos, insisto, ya desde el 2015 aquí en Televisión Azteca. Luego nos la echan hasta las 4, 3 de la mañana. Esa hora no se va a levantar y va a hacer los quehaceres de la casa. Nosotros la estamos pagando y es injusto que no nos echen el agua sabiendo de que vamos a comprar una pipa de agua. Yo la verdad no tengo tinaco, entonces ni bomba. A veces no hay los recursos necesarios. Esta agua es de la que cae de la lluvia. Yo tengo que comprar el agua por fuera, un tambito, 2 tambitos de agua para que nos alcance, ¿sí? Y aún así tenemos que hacer rendir mucho el agua. El Sistema de Aguas de Ciudad de México reparó 12 de los 39 pozos que hay en el sistema Chiconautli que están distribuidos en Ecatepec, pero también de estos 12 pozos restituidos, 8 serán operados por la Ciudad de México para abastecer alcaldías como Gustavo Madero, Azcapotzalco. Las 4 restantes son pues entregados al organismo de Ecatepec para que puedan abastecer el servicio de agua. También el viernes pasado el presidente López Obrador estuvo allá en el Estado de México y aseguró que unos pozos que están en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que esto es en Tecámac, Estado de México, esa agua se irá a Ecatepec. Y ahora le pregunté al general Loza, que es el jefe de los ingenieros militares, le pregunté si podíamos traer agua de esos pozos del aeropuerto Felipe Ángeles a Ecatepec y me dijo que podemos disponer de una cantidad considerable de agua. Hay el anuncio del presidente López Obrador y tengo aquí al alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Fer. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte. Oye, a ver, varios temas. ¿Cuántas personas viven sin agua en Ecatepec? Bueno, primeramente saludarte, gracias por esta entrevista y bueno, pues que nos invitas aquí con tu amable auditorio. Mira, nosotros en el municipio de Ecatepec tenemos 1.655.000 habitantes. Ha sido un problema, como tú lo sabes, caótico el tema del agua. Me parece que entre 700.000 vecinos son los que a diario carecen en su, digamos, mayor contenido el tema del agua, que ha sido una situación pues muy complicada. Nosotros hemos venido aumentando lo que viene siendo en este caso la capacidad, pues en este caso de abastecimiento de agua, de 66 pozos a 97 y en próximas fechas obviamente vamos a llegar a 109 pozos con prácticamente 7 de ellos que arrancamos obviamente del gobierno del Estado de México, propiamente del exgobernador, en una lucha muy fuerte que dimos con los ciudadanos, y 4 que convenimos con la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, y obviamente pues que esto va a ir pues sobre todo dando muestras muy importantes con la decisión del propio presidente de la República. Bueno, pues me parece que son temas que se van a ir sumando para resolver de manera muy tangible, de manera muy de fondo, el asunto de la necesidad del agua para nuestros habitantes de una de las ciudades, de las más habitadas, en este caso del propio país. Ok, ha recuperado pozos, es lo que me estás diciendo, pero para que esa agua llegue de esos pozos, ¿qué es lo que falta? Bueno, también comentarte que estos pozos, que fue prácticamente una lucha que dimos muy fuerte los ciudadanos con su gobierno municipal, están instalados en esta llamada quinta zona,
que es el lugar de secamiento, es el lugar donde está la zona cero, donde desafortunadamente te he comentado pues que no llega el abasto de agua. Como tú sabes, esta quinta zona, esta zona tan poblada, se alimenta una gran parte del Cutzamala, propiamente de la derivación Cerro Gordo, a todas estas comunidades. Quinta zona, estamos hablando de casi cerca de más de 142, 143 colonias de esta zona del municipio. Y bueno, pues estos pozos están instalados, nos falta solamente poner una tecnología accesoria que son prácticamente unas plantas potabilizadoras. Nosotros realizamos la perforación, se hizo por parte del gobierno del estado en esta lucha que te comento, pues lo que es infraestructura, y con unas plantas potabilizadoras que ya estamos próximamente por comprar, por adquirir, empezaremos ya a la instalación. El último que dimos, por ejemplo, el banderazo con la gobernadora, es el pozo Quetzalcóatl, que bueno, pues fue hace una semana y que ya funciona con planta potabilizadora, y que empezaron propiamente las pruebas de abasto para saber la capacidad que tenemos en este caso, pues de suministro en colonias que no habían recibido el agua a través de la red hidráulica. Claro. Ahora, déjame ir al anuncio que hizo el presidente López Obrador el viernes, donde dice, hallamos unos pozos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y estos pozos van a servir para llevar agua a los habitantes de esta zona de este municipio mexiquense. Ahora, ¿qué falta ahí? Cuéntanos un poco. El anuncio se quedó ahí un poco en de, bueno, se descubrieron los pozos, pero entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo los van a conectar? ¿O qué se va a revisar? Yo quiero entender que, por ejemplo, estos pozos que fueron construidos por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, es parte de un esquema, sobre todo integral, de construcción de obras del AIFA. Okay. Y que estos pozos, que obviamente no se van a perforar, sino que ya están obviamente listos y que están funcionando, en una instrucción que le da el día viernes al general Loza, que es el recargado de las obras civiles de todo el país, quiero entenderlo, sobre todo en estas obras tan importantes, en estas obras de alto impacto, van a tener que hacer todo el esquema para poderlos conectar a ciertas derivaciones para que el municipio pueda obtener agua a través, obviamente, de la red. O por supuesto que tendremos que entrar a una etapa, esta etapa, por ejemplo, de calibrar porcentajes, cuánta agua en bloque puede recibir en este caso el municipio. Y por ejemplo, ¿eso a qué colonias beneficiaría? Pues precisamente tendrá que ir dirigido a esta quinta zona, que estamos hablando de cerca de más de 140 colonias del municipio. Bueno, pues te aprecio estos minutos. Es Fernando Vilchis, el alcalde de Ecatepec. Qué gusto verte. Gracias. Irving, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Fernando Vilchis. Esto es lo que ocurre en el Estado de México. En Nuevo León las cosas están similares. Allá también hay falta de agua. En las últimas horas, incluso, pues algunos ciudadanos se manifestaron afuera de donde está el Palacio de Gobierno, de donde están sus autoridades, y hasta una piñata de Samuel García se llevaron allá a la protesta. Estas protestas también se han producido en importantes avenidas, inclusive hemos visto ahí en la avenida Gonzalitos, que comunica a diversos municipios de Nuevo León. Apodaca, Monterrey y San Nicolás son los municipios que más problemas tienen de abasto de agua. Vámonos con José Ángel para que nos cuente qué es lo que será noticia. Adelante, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irving? Arranca la cuenta regresiva del mandato del presidente López Obrador. Concluye su encargo el 30 de septiembre de 2024 y entregará la banda presidencial el 1 de octubre. Esto como resultado de la reforma electoral de 2014. Rosendo Gómez Silván fue designado como titular del Centro Nacional de Identificación Humana. Él estará a cargo de controlar los datos sobre los desaparecidos en el país. Los automovilistas podrán acudir a verificar sin cita previa, así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. El sistema de citas por internet seguirá funcionando hasta el 13 de octubre. Regreso contigo, Irving.
Te aprecio el reporte, Ángel, y supongo que entonces uno ya puede ir a verificar. Literalmente uno llega como era antes y va a verificar su auto sin ninguna cita. Ya veremos qué es lo que ocurre en los verificentros de la capital del país. Vamos a cambiar ya radicalmente de tema. Durante el mes de septiembre se ha complicado el tema de los homicidios dolosos en el país. Diariamente se reportaron en promedio más de 70 homicidios. De nueva cuenta, la nota, en 8 estados repuntaron los homicidios. Hay que mencionarlo, y obviamente pues encabeza esta lista, como siempre, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. Y un estado que sigue robando cámara por la inseguridad que tiene, sin duda alguna, es Zacatecas, un estado donde ya hemos platicado ahí la presencia del cártel Jalisco y del cártel Sinaloa. Sin embargo, no solamente son estas bandas las que están operando en este estado de la República, donde diario se reportan privaciones ilegales de la libertad, homicidios dolosos, donde también pues hay un alto índice de personas que están comenzando a consumir estupefacientes. Pero ¿cuáles son estas bandas que se han actualizado? Vamos a revisar rápidamente. En la lista aparece el Cártel del Noreste, el Cártel de los Talibanes, y bueno, son estos los que se suman ya a la operación del Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa. Y es que esta banda, pues también estas bandas, además se dedican al robo de vehículo, al enviar droga hacia la frontera con Estados Unidos, y por ello es el clima de violencia que se está viviendo en la zona. Un clima de violencia como el que vimos allá en Villanueva, Zacatecas, cuando presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación privaron ilegalmente de la libertad a 7 chavitos. Lamentablemente, 6 fallecieron a golpes, uno más quedó con vida, aunque con lesiones graves, y permanece hospitalizado. Se han producido en las últimas horas detenciones. Y como ya lo he comentado, refieren estar privados de la libertad por el tema de narcomenudeo, refieren ser parte del grupo Cártel Nueva Generación y que estaban acompañados de otros 7 integrantes del cártel de Nueva Generación, los cuales se dedican al narcomenudeo. Vuelvo a repetir, esta es información de los 2 privados de la libertad que nos llevan al lugar exacto donde encontramos los cuerpos, y en este caso rescatamos a la persona que se encontraba con vida. Movimiento Ciudadano ya tiene sus reglas para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Puede ser militante de Movimiento Ciudadano o no, los que se anoten pues a esas encuestas y ponderaciones políticas que habrá para elegir a su abanderado. Y allá en Orizaba van a cruzar las calles con el famoso avioncito, sí, ese que estaba en las primarias. Esto dizque para concientizar a la gente de que entienda qué es el espacio urbano, a ver si jugando aprenden. Se les ocurrió poner un avioncito y pues teníamos que venir a probarlo. Así que todos los que quieran hacer la automorición ya tienen una buena opción aquí en Córdoba, en el Parque de San José. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se atreverían a echarse el avioncito aquí en la calle? Víctor Encina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irving? Qué gusto verte. Más o menos, seguramente ustedes lo conocen porque es muy famoso en las redes sociales, pero en las redes sociales eres Dr. Vic. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Así es, Dr. Vic. Gracias por la invitación, Irving. Oye, gustazo verte, y la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cuándo se te ocurrió acercar el contenido médico y llevarlo a las redes sociales, llevarlo al YouTube, llevarlo al podcast, llevarlo a todos lados? Porque es difícil llevar ese tipo de contenido a las redes sociales, más a cómo están mirando. ¿Cómo le hiciste? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cómo fue? Fíjate que ya llevo un par de años. Más o menos empecé como hace unos 5 años. Yo dije, ¿sabes qué? No hay como influencers o gente que cree contenido que hable de medicina, pero que sea interesante. Que siempre cuando veíamos un doctor, era como que te explicaba la enfermedad por reflujo gastroesofágico en su consultorio sentado. Aburridísimo. 70 años y decías, bueno. Este güey Y yo dije, quiero hacer algo diferente. Entonces hice algo que a la gente pues a lo mejor no estaba acostumbrada. Hice críticas acerca de pseudociencias. Y ahí empezó a tener un buen de visitas. Y después de las series médicas, Grey's Anatomy, Doctor House y todo eso, sí eran reales. Y la gente se empezó a interesar. Que nada era real, ¿no? Exacto. Y después empecé a grabar lo que vivía un médico adentro de los hospitales. Y pues yo creo que ahí la gente como que dijo, sí queremos a Víctor, ¿no? Y como que empaticé ahí con las personas cuando les mostré cómo vive un médico de verdad. ¿Y cómo vive un médico de verdad? O sea, sí se la pasan en joda toda la vida. No, antes de entrar al aire decíamos, estudian mucho. Yo te decía, estudian mucho. ¿Es así? Fíjate que la mayoría del tiempo sí,
pero si te sabes administrar, puedes hacer varias cosas. También les gusta la fiesta, ¿no? Si se pasan de más, ¿no? A veces. Es como los leaks, los abogados, todos les gusta la fiesta, pero pues tienes que encontrar el momento. Yo, la verdad, te soy sincero, si no tuviera unas personas que me ayudaran a hacer lo que hago hoy en día, no podría hacerlo, porque sí es una actividad muy difícil estar en edición, grabar y todo eso, porque yo la verdad no sé. Solamente sé hacer contenido, pero hacer toda la parte de producción es lo que necesito gente siempre. Claro, y además has hecho un podcast importante. Me parece que el tema de los videos en YouTube, pues estás en el top 10. Lo digo porque eres uno de los influencers, digo yo, que sí hace contenido y que está en YouTube, ¿no? Que estás haciendo un contenido que vale la pena, no estás como choreando o estos temas a veces que son muy banales. A ti te veo muy bien. ¿Cuáles son los temas y las dudas que más te ha preguntado la gente? Porque además aquí tratamos en este espacio los temas médicos y a veces es complicado acercarlo a la banda, pero también yo te preguntaría, después de SARS-CoV-2, de COVID-19, ¿aumentó un poco más las visitas o no? Fíjate que en el 2020 ese fue el boom de toda la medicina en redes sociales. Ahí fue cuando mucho más gente de todo el mundo me empezó a ver. Y yo creo que, digo, el SARS-CoV-2 y todo lo de la pandemia fue algo malo para la población en general, pero para todo lo de Internet lo adelantó como unos 10, 8 años. Entonces creo que fue algo bueno. Acerca de las dudas que dices, la gente pregunta más acerca de su salud cuando le duele algo. Ahorita pues, la gente ya sabe que soy ortopedista. Entonces me preguntan, oye, ¿sabes qué? Me jodí la rodilla. Hice esto, me duele la columna, me duele el hombro. Es lo que más me preguntan hoy en día. Claro, en tus redes sociales. En mis redes sociales y ¿sabes qué? Y de medicina en general también, de diabetes, hipertensión, de todo. Y tú empezaste siendo médico general, por lo que entiendo. O sea, ¿tú estás estudiando o ya habías acabado cuando empezaste esto? Estaba acabando justamente el internado. Está en el Hospital Central Militar. Y dije, voy a hacer redes sociales. Y ahí empecé a hacer redes sociales y pues a la fecha sigo. No he parado. Eso. Oye, ahora, todos los médicos son bien divas, la mayoría. ¿Qué te dicen los médicos de que estás en las redes sociales? ¿Cómo lo han visto algunos? ¿Cómo va en el tema de, no sé, cuando tú llegas al hospital te saluda un médico que seguramente pues, te vio ahí en el YouTube porque luego pues apareces en el top 10? ¿Qué te dicen tus compañeros? Fíjate que es bien raro porque al principio como que la gente no lo aceptaba y decía, es que un médico no debería estar haciendo contenido, redes sociales o ese tipo de cosas. Incluso mi papá, que era médico, era cardiólogo, me decía, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que haces? Hasta que un día en un congreso de médicos donde todos los médicos se juntan para discutir ciertos temas, mi papá pues era reconocido y todo. Y lo saludaban. O sea, tu papá era cardiólogo, ¿no? Hasta donde entiendo. Exacto, y internista y cardiólogo. Entonces, a él lo saludaban, le decían, oiga, doctor, todo eso. Pero yo empezaba a hacer redes sociales y médicos de otros países se acercaban a saludarme a mí y decía, ¿qué está haciendo este mocoso? Que lo saludan más y todos sus colegas decían, es que ¿por qué lo conocen a él? ¿De dónde te conocen? ¿Por qué te paran en los restaurantes? Es que hago redes sociales y hago medicina para toda la gente, no solamente para los médicos. Entonces fue como ahí que la comunidad médica se empezó a dar cuenta y hoy en día yo digo que hay como más de 1,000, 2,000 médicos principales que hacen redes sociales. O sea, se abrió la baraja después de esto. Yo siento que sí. Después de COVID. Yo siento que sí. Ahora, muchísimo. ¿ustedes están consiguiendo más citas por redes sociales que por el teléfono o cómo está ese asunto? La verdad es que sí. Por redes sociales, hoy en día Instagram es como la red social donde más gente hace conversiones de gente de redes a su consulta. Yo creo que hoy en día más que recomendación como era antes, ahora es Instagram. O sea, la banda llega por ahí. Sí, la mayoría. O Facebook o YouTube. ¿Cómo estás viendo el sistema de salud? ¿Cuál es tu opinión? Alguien que pues está ahí, entiendo, estás en una institución privada, pero también te llegan las historias. Tú que eres tan influencer, que tienes banda, que tienes una voz autorizada, me parece, del lado médico y también del lado de la ciudadanía, ¿cómo estás viendo el sistema sanitario mexicano? Fíjate que, mira, a mí me gusta mucho a lo mejor opinar de estos temas, pero trato de no ser tan agresivo sobre esto. Pero sí te voy a decir algo, el sistema de salud está muy atrasado, sobre todo en la comunicación en salud. La gente debería cuidar su salud con prevención, no llegar al médico con todas las complicaciones. Entonces yo creo que la comunicación en salud desde la primaria, desde que los niños están chiquitos, debería haber una clase que se llama salud pública y todos supiéramos qué es la diabetes, la hipertensión, las fracturas. Como educación para la salud de la prepa, exacto, ¿no? Más o menos. En Europa ya lo están haciendo, en Estados Unidos más o menos lo quieren hacer, pero en México no veo para cuándo. Yo creo que es algo que deberíamos hacer y así nos evitaremos todas las complicaciones que tenemos hoy. Eso es a lo mejor mi crítica que hago hacia el sistema de salud mexicano y también el sistema de salud público. El sistema de salud público pienso que está muy deficiente y no puede acaparar tanta gente
y eventualmente va a colapsar económicamente. Eso es lo que yo pienso, siempre he dicho. Lo has visto así. Se está acercando actualmente a eso. Se está acercando y necesita ayuda de la industria privada. Algo así como que hagan un sistema híbrido. Pero lo principal es que no haya corrupción. Eso es lo que yo pienso. Claro, o sea, el sumar a tanto les está dando en la torre porque además supongo que un médico pues está cansado, que si tenía 40 casos, me refiero a un médico del Seguro Social, un médico del ISSSTE, pues ahora tiene 100, ¿no? Exacto. Y entonces yo también no sé qué tanto les da a ustedes, la neta, cuando tienes tantos casos. Híjole, es que mira... O sea, ¿qué pasa con un doctor cuando tienes tantos casos? Mira, hay algo que se llama burnout y yo creo que el 80% de los doctores en el ámbito público lo están sufriendo. Y es que les ponen, imagínate, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde les ponen alrededor de unas 30, 35 consultas. Imagínate ver a una persona en 15 minutos por un dolor que tienes desde hace 6 meses y tienes una historia gigante que contar y muchas cosas, no da tiempo. Entonces no puedes dar una buena consulta. Pienso que se necesita más infraestructura, más personal y mejor organización. Entonces, por lo mismo, los médicos se cansan y muchas veces les echan la culpa y dicen, no, es que los médicos no tienen tiempo, dan una mala atención, pero pienso que desde el administrativo debería cambiar eso y repartir mejor los derechohabientes en las instituciones como el ISSSTE o el IMSS. O sea, es lento. Y además, cuando te mandan el estudio es lento y ahí yo supongo que a ustedes se complica más, ¿no? Saber qué tiene un paciente. Al final, el eslabón más débil es el que trabaja para la institución y es el médico o las enfermeras o todo el personal de salud. Es los que recibimos las quejas, los que recibimos el cara a cara, ¿no? El tú a tú. Hasta los golpes hemos visto en videos, ¿no? Entonces, es como... Ahí se tendría que regular. Claro que sí. Finalmente, fuiste también protagonista de una polémica hace, pues, unos meses, porque me dijeron que tú habías dicho ahí en YouTube, que habías contado de que un paciente sabía cuando se iba a morir. ¿Por qué tú dijiste esto y en qué lo basaste? Cuéntanos un poquito. Sin estar volando aquí. Fíjate que es una cosa que todos los médicos a veces hablamos y compartimos, que decimos, cuando una persona está cerca de morirse o tiene un pronóstico muy malo, un diagnóstico muy malo, terrible, hay un periodo de lucidez antes de que pase eso, de que muera o fallezca lamentablemente. Y los pacientes se empiezan a sentir bien y saben de cierta manera que tienen que ver a sus familiares. No estoy diciendo que sea algo esotérico, debe haber alguna causa orgánica o que se explique. Sin embargo, vemos que pasa mucho. Y eso lo dije como una opinión en un podcast donde me invitaron y yo dije, es que es lo que los médicos... Y se convirtió viral. Es más, ahí te volviste viral. Hasta yo le digo a los médicos, pregúntense entre ustedes y sí o no, es la verdad. O sea, es algo que se sabe entre colegas, no es algo que yo haya inventado. Es lo que siempre pasa usualmente. Ok, bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? Que todo el mundo las sabe, pero bueno, cuéntanos. Mis redes sociales son Dr. Vic Oficial, casi en todas, y en YouTube es Dr. Vic. Ok, bueno, pues te aprecio mucho que hayas estado aquí en Esqueletos. Qué gusto verte, Vic. Muchas gracias por la invitación, Irving. Espero que estemos más tiempo después. Sí, bueno, pues a ver que ya te echas una vuelta. Eso es lo que tiene que ver con el Dr. Vic. Me han preguntado también en las últimas horas en redes sociales sobre lo que pasó el fin de semana. El fin de semana me lancé a visitar este callejón que se localiza ya en la calle Roma. Esto es en la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y este es un callejón que tiene un campamento desde hace varios tiempos. Yo, la verdad, desde que reporteaba, ya estaba ese campamento donde supuestamente había gente de la comunidad Ricky. Resulta que fuimos a hacer ahí, el equipo de Fuerza Informativa Azteca, una nota en torno a los haitianos que estaban llegando ahí y que, de acuerdo a los vecinos de la zona, me dicen tienen más o menos de 4 a 5 meses. Resulta que cuando estábamos ahí ya haciendo la famosa nota, pues salieron de ese campamento algunas personas que no son indígenas, que no son nada, que son pues sujetos que invadieron ese campamento, un campamento que está en la vía pública, de lo cual no hace ninguna autoridad. Amenazaron al equipo de Fuerza Informativa Azteca por platicar con los haitianos y aquí les comparto parte de lo que ocurre. Ahí va, paro, yo no, pero que voltee su cámara. Pero dile que voltee su cámara. O sea, sí, pero ya no son chance. No, pues una vez, si lo vas a grabar, mejor voy a grabarlo en otra parte, aquí no lo vengas a grabar, paro, carnal. Por eso, yo te estoy hablando en buen pedo. ¿Quieres que le hable a la banda y una vez para que salgan los dedos? No vale verga, mijo. Caminándole, mijo, caminándole. A Chile no queremos salir por las malas, carnal, y... Neta, que a Chile se van a arrepentir, a Chile. Te voy a dar un vergazo, neta, mijo. Ahí está la amenaza y nada más hay que resaltar varios puntos. Uno, estos personajes que están en este campamento que está sobre la vía pública de la Colonia Roma, uno, no son indígenas, no son triquis, están ahí haciendo negocio con los migrantes. ¿Por qué? Porque les cobran por lavarse las manos, por utilizar agua y les cobran también por cocinar.
Y tercer punto y no menos importante, de acuerdo a algunas autoridades y algunos reportes de los ciudadanos, ahí es un lugar donde se venden estupefacientes, es decir, agarran la vía pública al interior para estar vendiendo estupefacientes. Entonces ahí está el llamado, ahí está lo que está ocurriendo en ese callejón de la Colonia Juárez, para que se pongan las pilas las autoridades. Es deber de las autoridades del gobierno de Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc tomar cartas en el asunto de lo que está ocurriendo en este callejón. Lo dejamos ahí de tarea, es el callejón que se ubica allá en la calle Roma de la Colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. Estos fueron los esqueletos de esta semana. En verdad, gracias que me acompañan siempre. Ya saben que siempre estamos juntos en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias. Yo soy Irving Pineda, los espero siempre en Twitter y en Insta como Irving Pineda. Qué gusto andar por acá.